Mi nombre es Harold Rojas, nací en el año 1980 en el Valle de Elqui, Vicuña. Toda mi vida y mi infancia la desarrollé en Villaseca. Crecí y estudié hasta cuarto medio en el fondo y posteriormente después uno tomó una carrera y me alejé un poquito del valle por algunos años y ahora con el tiempo, ya con familia, gente, estoy de vuelta acá en el pueblito que me vio nacer, que también que había crecido. Había otros pueblitos que eran conocidos y Villaseca no lo conocía nadie. O sea, tú entrabas y en los letreros de la calle y salía Villaseca con la letra más chiquitita. Ahora es un orgullo para nosotros ver que Villaseca está posicionado primero de que el pueblito que nosotros decíamos es que, vamos a decir, Peralillo era conocido por las historias antiguas que tenía y Villaseca estaba bajito. Ahora no, ahora dice Villaseca y Peralillo está ahí. Y lo hemos posicionado y la gente nos conoce. Yo cuando hago la charla le pregunto, ¿ustedes saben que están en Villaseca? El guía les dice, vamos a ir a Villaseca. Y nos posicionamos así. Y obviamente dejar una huella, yo creo que como todas las necesidades que dice Abraham Maslow, la necesidad de reconocimiento es importante. ¿Y por qué no dársela al pueblo? ¿Te acordáis la primera vez que llegó esa parábola, ese A cemento que nuestra tienen? casa, sí. Sí, cuando la probamos y empezamos a hacer hervir agüita de primero, ¿te acuerdas? Sí, ¿Tú eras sí. chiquitito? Oye, mamá, ¿te acuerdas cómo llegué acá cuando empecé de a poquito a aparecer acá en el restaurante? Cuando empezaron las capacitaciones, pues cuando llegaron la Universidad de Chile acá a Villaseca, a hacer encuestas y preguntarnos qué hacíamos, cómo cocinábamos. Preguntaban todo, que nosotros no entendíamos de nada al principio por qué eran estas encuestas y hasta que al final en una reunión de junta de vecinos ahí nos contaron que venían a probar este proyecto de cocinas solares acá porque habían encontrado como que Villaseca era el lugar privilegiado para probar las cocinas solares. Lo que es producción es casi toda de acá. Específicamente, no sé, lo que es pollo, las carnes, eso tienen que venir de un frigorífico faenado por resolución sanitaria, por tanto no podemos dejar operar. Pero todo lo que es verdura, producción local. Ideal que sea un proveedor local. O sea, que se pueda mover la economía local, la economía del valle. En esta tarima de ordeño me caben 20 cabritas y en donde yo puedo cumplir con ciertos protocolos que me agrada realizarlos para tener una leche de calidad y un alimento de calidad. Aquí voy a traer a palestra a Rose, mi esposa normalmente dice, bendito el sol. Acá tú dejas específicamente algo afuera, plástico. El sol lo hace febre. O sea, el bendecido. O sea, esa es una energía. El sol, la exposición, los valles, los cielos más claros del mundo. Por tanto, imagínate cómo desaprovecharlo. Teniendo toda esa energía disponible ahí, ¿cómo no aprovecharlo? Cuando llegue el proyecto, como se dice, todo calza, o sea, todo se empezó a dar y fue tan evolutivo en positivo que imagínate cómo estamos ahora. Con respecto a dar las charlas con eso, porque yo las daba allá, entonces para mí era normal y se necesitaba que alguien, que hubiera un anfitrión ahí en el restaurante. Así empecé a entrar al restaurante. Nosotros los padres, entre comillas, enseñamos con el ejemplo. Y el ejemplo de mi madre trabajando en el proyecto involucrando fue la que me mantuvo ahí. Entonces yo, como hace como un rato que andaba mi hijo acompañándonos recién, lo involucro a él en el proceso.
como llega a la junta de vecinos, llegó a todo el pueblo, llegó a toda la gente. Y toda la gente se involucró en el proyecto. De hecho, hay mucha gente que estaba dentro de los, quizás no de la asociación gremial, pero sí en las fotos de las historias, y está todo el pueblo involucrado. Mucha gente que estuvo y que con lo que comentaba recién, no está en este plano terrenal. O sea, mis abuelos estaban ahí, mi madre sigue involucrada en el proyecto. Y se sigue manteniendo como una tradición. No, como te comentaba, todos los chicos tenemos visiones distintas. O sea, los hijos van y uno se vuelve electrónico, el otro quiere ser mecánico, el otro quiere ser astronauta, bombero, no sé. Hay distintas visiones, no todos quisieran mantener o tomar el restaurante o quizá trabajar de mesero o en la cocina. Depende un poquito de las vocaciones. Entonces, obviamente, eso se respeta y hay mucha gente que sigue haciendo, por ejemplo, labores como, no sé, pues hay hijos de socios, nietos de socios que ya no están y ellos quieren volver a involucrarse, son, no sé, meseros, trabajan part-time con nosotros y están ligados intrínsecamente al proyecto de Las Delicias, porque al final, como lo involucramos y creemos que el bien común es más grande por el de Villaseca y del proyecto para apoyar a la gente, todos trabajamos en algo positivo para que esa marca se siga manteniendo. Específicamente, mis cercanías con las cocinas solares son de mi infancia, o sea, literalmente crecí con el proyecto de las cocinas solares. Mi madre, Julia Flores, que es presidenta de la asociación gremial ahora, en este momento, y ha sido por varios periodos también. Ella fue de las primeras monitoras que recibió en el fondo una de las cocinas solares, los primeros equipos, que era una parábola literalmente, era de cemento. Y era un armatoste de 4 patas con ruedas que para poder manipularlas se necesitaba por lo menos 2 personas. Con eso, porque necesariamente el poder moverlas, y cuando éramos niños era un show. Mi mamá nos pedía la ayuda y siempre, no sé si te notaste, este papel espejo que es ahora, en su momento eran espejos. Y esos reflejos te dejaban en la cara y yo como niño era entre chistes y que te llegaba. Nosotros crecimos con el proyecto, entre yo y mi hermana, y ese fue mi primer acercamiento, o sea, crecí con el proyecto, los profesores y los monitores en esos años que llegaron acá, yo converso ahora con ellos y ellos se acuerdan de mí como un niño que andaba jugando entre las construcciones que hacíamos. Digo que la aceptación de la gente acá fue muy buena. Una cosa era que estuviesen las condiciones del sol, que tuviéramos una exposición como la que tenemos, más de 300 días también de sol, pero que la gente pudiera aceptarlo fue otra cosa, porque era un desafío distinto. No cocinábamos así de esa manera. Cocinábamos dentro de la casa. Y con leña también. Y con leña, sí, pues dentro de la casa. Igual tenías tu fogata ahí, fogón, sus hornillas, todo dentro de la casa. Entonces esto era cocinar fuera de la casa. Claro, no era... Los hornos, las cocinas tenían que estar a pleno sol. Entonces ese cambiar de hábito para la gente, bueno, esto fue como a nivel del pueblo. Y después, como te digo yo, fue como una pirámide. Arriba quedamos algunos nomás. A muchos no les gustó, no... Sí, bueno, nosotros andábamos hinchando, ¿no? Sí. Con las capacitaciones. Pero nosotros estábamos ahí todos hasta los fines de semana estábamos. Venía la cita Lili de La Serena, ella a enseñarnos desarrollo personal, ¿cómo se llama? Alimentación, manipulación de alimentos, lo que necesitaba comer, por ejemplo, un niño, una persona mayor y todo eso. Sí, qué buena anécdota. Y probar estas cocinas, ¿te acuerdas? Cuando hacíamos hervir, por ejemplo, 1 litro de agua para ver cuáles eran los horarios más apropiados para cocinar. Sí, había que probarlo, por ejemplo, a las 9 de la mañana por 1 litro de agua, cuánto se demoraba, llenar fichas, hacer registro y cocinar. Después empezamos con las verduras y después con el pan, hasta que veíamos que todo resultó. Ya dejamos de ir a buscar leña al cerro porque ya teníamos otra opción para cocinar nuestros alimentos. Hicimos turismo. Era algo hermoso para nosotros comer algo cocinado con el sol, que este proyecto hermoso nunca se termine. Los hornos también han cambiado, las cocinas también han cambiado. Nosotros también hemos cambiado. Hemos cambiado harto, hemos crecido. Hemos crecido bastante. El pueblo antes, ¿te acuerdas? Mucho, sí. Caminos de tierra. No había pavimento. No había pavimento, ahora tenemos. Las zanjas, me acuerdo. No había agua, sí, no había luz. Había que transportarlo con las copas. Exacto. Con las copas, de las copas. Y eso nos sirvió para avanzar y lograr todo lo que tenemos ahora. Había mucha pobreza en esos años y solo se vivía de la agricultura.
Avanzó rápido el pueblo gracias, yo creo, a este proyecto igual. Había una copa ahí antes de agua, cuando no había agua acá en el pueblo. Y ahí después pusimos la parábola. Y eso tenía como una caja de... Como la parábola de estas ahora. Sí, mira, ahora han cambiado mucho esas de lata, son súper sencillas, o sea, súper fáciles de manipular para girar. Que es lo que me gusta, es el compartir con la gente. Cuando yo trabajaba en minería hacía muchas charlas. Trabajaba en una parte de ingeniería, me tocaba mucho instruir. Entonces cuando yo llego acá, no sabía mucho del restaurante en sí como la operación, pero sí sabía de manejo con personas, de poder atender a alguien, recibirlo, y no me da vergüenza poner a 15, 20 personas de frente y explicarle el proceso. Ya, yo vuelvo, digámoslo así, al proyecto, o vuelvo a Villaseca y me involucro porque mi madre es parte del corazón del proyecto. O sea, ella es parte de todo lo que creció, de los inicios, de la construcción, de la formación de la asociación gremial, de los grupos, de los trabajos, de las monitoras, de cuando se crea el restaurante Solar. Ella era de las primeras que empezaron a trabajar y ella ama ese proyecto. Y por ese amor al proyecto y por apoyarla, me involucro yo de vuelta. Yo cuando me vuelvo a estudiar, formo parte del grupo que a muchas generaciones también les pasó, que tiene que ver con que no todos quieren seguir el proceso quizás de las cocinas solares o la construcción, la artesanía o el cocinar, sino que cada uno sigue sus instintos. Yo estudié, de hecho soy de formación mecánica, entonces desarrollé muchos años en minería, trabajé afuera, pero conocí, cuando volví acá, el proyecto seguía trabajando, seguía operando. Mi madre seguía involucrada, seguía creyendo este proyecto. Y es así como yo empiezo de a poquito a llegar, la verdad las cosas que yo al restaurante a hacer reparaciones sencillas. Oiga, hijo, falló un enchufe, hay que hacer esto, hay que hacer... Hasta cuando yo llego allá y me empiezo a involucrar. ¿Cómo opera? ¿Qué está pasando? Oye, aquí falta esto, podríamos hacer esto. Y en esa misma visión de poder, como yo llego desde afuera, con esta visión de que yo tenía un mundo, no sé, conocía quizás más restaurantes, había viajado a otros lugares. Oye, sé que esto podría tener esto, podría este lugar. Empiezo a decir, ¿sabes qué? Esta experiencia que tengo y los años que tengo me pueden servir para desarrollar el proyecto o hacerlo crecer. Y es así como vuelvo, entre comillas. Y ahora soy el administrador del restaurante. Así que gracias. Igual, gracias a ti. ¿Te gusta cómo está quedando, no? Muy lindo, hijo.